La Batalla de las Piedras para la historiografía uruguaya se ha convertido tanto en una fecha tradicional que a veces se pierde de vista la importancia exacta que tuvo en su momento y las repercusiones que tuvo inmediatamente en Buenos Aires y en todo el Río de la Plata. Porque lejos de esa efeméride que recordamos como nacional, la Batalla de las Piedras tuvo repercusión regional. La construcción del Palacio Legislativo comenzó en el año 1908 y se inauguró el 25 de agosto de 1925. La entrada principal es por la fachada sur, donde está su escalinata monumental, y si subimos la escalinata llegamos a la planta principal o planta noble del edificio y nos recibe el vestíbulo de honor. Enseguida del vestíbulo está el Salón de Pasos Perdidos, que es el eje principal del edificio, tiene su eje norte-sur, y si recorremos en sentido norte, llegamos al Salón de Eventos Especiales. Uno de los atributos más destacados que tiene este salón es el trabajo en el cielo raso, que es un trabajo artístico único, lo que hace que al entrar al salón uno no evite o no pueda evitar mirar hacia arriba. En el Salón de Eventos Especiales encontramos varias de las obras pictóricas más importantes de la Pinacoteca del Poder Legislativo. Una de ellas es la representación de la Batalla de las Piedras del pintor uruguayo Manuel Rosé. Está realizada en estructura de madera, en estilo barroco bizantino, y tiene un trabajo muy minucioso en el diseño geométrico y rítmico, que es muy propio del estilo bizantino, y un manejo de color que lo hacen uno de los cielorrasos más llamativos o más exóticos de la arquitectura local. Ha sido testigo de importantes eventos y ha recibido personalidades del ámbito de la política, de la cultura, de la ciencia, de la realeza, de todas partes del mundo. Montevideo era un foco españolista de resistencia y de defensa de la corona. Frente a esta gente que había comenzado en el mes de mayo una revolución, sin saber todavía que iba a ser una revolución de la cual derivarían posteriormente las independencias de los países nuevos que surgieron de allí, como fue la independencia de la propia Argentina, formada a partir de Buenos Aires y su entorno. Montevideo daría origen al Uruguay, Asunción daría origen a Paraguay. Todo se quebraría, todo aquello que tenía una unidad se quebraría en unidades nacionales independientes, países nuevos. En medio de ese contexto absolutamente negativo y de mucha duda a propósito del destino de la revolución, se produce esta batalla de las piedras con un triunfo notorio para las fuerzas que representaban al movimiento de Mayo, o sea, las fuerzas que se iniciaron en Buenos Aires y que tuvieron el respaldo de la incipiente revolución artiguista y que corrió como pólvora, como una muy buena noticia, ¿no? Manuel Rosé fue un artista oriundo de la ciudad de Las Piedras que nació en el año 1882, aunque algunos documentos señalan 1887. En el año 1946 fue contratado por la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para ejercer la función de asesor artístico, función que desempeñó hasta su fallecimiento en el año 1961. Cuando hablamos de esta pintura de Manuel Rosé, estamos hablando de la Batalla de las Piedras, una de las batallas más importantes de Hispanoamérica. Pintó un cuadro de enormes dimensiones, aproximadamente 4 por 5 metros, que viste la totalidad de una de las paredes laterales del salón. En la cual el pintor, pedrense él, lo retrata inspirado básicamente en los hechos históricos, pero además bajo la influencia de los maestros del 900, del impresionismo, donde tenés mucha luz y mucho color. Rosé elige no solamente los colores fuertes y estridentes que se pueden ver en este cuadro, era un hombre enamorado de la luz, criado en Las Piedras, en una ciudad de Las Piedras de la primera mitad del siglo XX, con un cielo muy límpido, en donde los colores de verdad eran los protagonistas. Él vuelca esa experiencia vital. Era un hombre famoso por usar gran parte de los personajes de los cuadros tomado de los personajes que veía en la ciudad de Las Piedras.
Así que hay muchos rostros que en su época eran muy conocidos para la gente del lugar. Particularmente tenía influencias catalanas en su arte, y él además le tocó convivir en épocas de las vanguardias europeas del comienzo de los años 20. Tuvo cierto grado de contemporaneidad con los grandes transgresores de la modernidad de la pintura. En el cual eligió representar de una manera aquella jornada bien distinta al antecedente inmediato, que era el cuadro compuesto por Juan Luis Blanes y medio terminado, digo medio porque quedó a medio terminar, por su padre Juan Manuel Blanes. El cuadro de los Blanes había elegido el momento de la calma, el momento en el que ya ha decantado la jornada de pelea y de fervor en el ataque. Yo creo que este tipo de obra, que tiene un equilibrio entre lo que es el color, lo que es el apelar a un hecho histórico, hace de esta sala, el Salón de Fiestas, uno de los salones más hermosos. Y él compone un cuadro que no tiene en el medio a la figura de Artigas, sino, al igual que el cuadro de los Blanes, lo tiene ligeramente sesgado, lo tiene del lado derecho del cuadro, en donde Artigas es visiblemente el centro, se abren los dos cuerpos militares que se enfrentan y se ve en horizontal respecto al que mira la figura del caballo y visiblemente ese jefe militar que todavía empuña la bandera. Pero el centro exacto del cuadro está ligeramente después de esa figura, y es además una figura también ecuestre, pero que está de espalda, y es un simple paisano con un poncho. Hay todavía mucha espada en el aire, hay gente que grita, hay expresiones faciales de gritos de triunfo, de gritos de algarabía o de amenaza, o sea que elige un punto alto, no es una escena tranquila, es una escena de vigor. Y en el fondo y a lo lejos, al igual que en el cuadro de Blanes, se ve el pequeño pueblerío de Las Piedras en un escorzo de paisaje que permite entender que fue el Campo de Marte, la zona más alta cercana a la ciudad de Las Piedras. El saldo político principal de esta jornada bélica, tan famosa en su época y tan auspiciosa para la Revolución de Mayo, fue que a partir del día 18 de mayo se pudo avanzar militarmente contra Montevideo y ponerle sitio a esa ciudad que era la joya de la corona en el Atlántico Sur. Cuando tuve el privilegio, en el periodo anterior, de ser presidente de la Cámara, intenté darle algo que creo que va en línea con lo que se está haciendo, y me parece fantástico, que es resignificar los espacios que tiene este lugar para la sociedad. Creo que acercar al ciudadano común, en este caso a obras pictóricas privilegiadas como la que tenemos acá, es hacer de una manera muy sana y muy buena el acercamiento de la democracia en la calidez, en la calidad que significa la cultura como mensaje. Entonces, la vuelta a la vida, ¿no? Me tocó estudiar en el Liceo Manuel Rosé, me tocó egresar con la última monografía de la última asignatura con la cual me recibí como profesor de Historia con Manuel Rosé, y ahora acá, en el Parlamento, bueno, disfrutando de estas obras y tratando de compartir algunos comentarios. O sea que en medio de esa larga jornada de matar y morir, esa larga jornada de lucha de hombres a caballos unos contra otros, se fue decantando el triunfo a favor de las fuerzas de Artigas, y al caer la tarde se celebra el mismo. Queda claro en el campo de batalla quién había vencido. Y tuvo un valor emocional inmenso para la Revolución. Fue un triunfo que llenó de orgullo a todo el Río de la Plata. Un triunfo
considerado inmenso. Fue la batalla de bautismo más importante para Artigas como un gran jefe militar que sería el protagonista absoluto de los próximos siguientes 9 años en el Río de la Plata, hasta el año 1820, en que fue militar y políticamente derrotado e ingresó a Paraguay.